Bienvenidos una vez más a nuestra serie de devocionales que venimos teniendo del Evangelio de Mateo, donde estamos meditando juntos, donde estamos compartiendo juntos, donde estamos viendo la palabra del Señor, que todos los días tiene algo que decirnos, algo que aprender y a la vez también algo que puede seguir llenando nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 4, esta vez de los versículos del 1 al 11. Habíamos visto nosotros que el Señor había sido bautizado, había cumplido con toda justicia, que el Señor se había identificado con los pecadores, la Trinidad se había evidenciado totalmente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después que termina este episodio, ahora el Señor va a ser tentado. El versículo 1 de este capítulo 4 nos dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu lo lleva al desierto. Otra vez nuestro Señor se va a identificar con los pecadores al ser tentado de una manera muy severa por Satanás. Que Hebreos 4 del 14 al 16 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es por eso que nosotros al leer este episodio del capítulo 4, los versículos del 1 al 11 que nos narra la tentación del Señor, podemos ver que tenemos un sumo sacerdote, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos puede auxiliar, que sabe qué significa ser tentado, que sabe qué significa caer bajo esa tentación por el maligno, y Él es el único que puede comprendernos a la perfección. Podemos tener esperanza en Cristo y tener la seguridad que nosotros vamos a poder obtener auxilio en medio de la tentación. Podemos obtener gracia en medio de una circunstancia difícil. Por eso tenemos la palabra del Señor. El Señor Jesús no pecó, el Señor Jesús no falló, el Señor Jesús, si bien es 100% Dios, pero ha sido tentado. Él no podía ser tentado incluso por su propia pasión, pero sí tuvo un elemento externo que lo tentó, y este elemento externo es el diablo. ¿Y qué le dice en medio de esta tentación? El diablo le dice que después que el Señor ha ayunado 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre. Y rápidamente Satanás se acerca, le dice: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo lo ha llevado al Señor, ha pasado 40 días, ha pasado 40 noches, ha estado el Señor en un ayuno constante, en una relación con el Señor. El Señor nos muestra que así como el pueblo de Israel había pasado esos 40 años, pero ellos no lo habían pasado, esos 40 años en el desierto, donde estuvieron con la presencia del Señor, pero el pueblo falló. Cristo va a vencer, porque en medio de la tentación el Señor va a vencer. El Señor tiene una necesidad, y esa necesidad es que como hombre Él tiene hambre. Y a raíz de esta necesidad que el Señor tiene hambre, Satanás se le acerca porque antes no había podido hacerlo y ahora ve que hay una necesidad. Tal vez dice: hay algo por aquí que lo puedo tentar. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos tentados también por nuestra propia pasión pecaminosa. Cuando le damos un medio a Satanás, una abertura, podríamos decir, para poder ser tentados, entonces Él viene, nos tienta, y en muchas ocasiones nosotros terminamos pecando. El Señor tiene hambre y Satanás en un tono burlón le dice: si tú eres el Hijo de Dios, si es cierto lo que acabo de escuchar que ha dicho el Padre, que tú eres su Hijo amado, pruébalo y di que estas piedras se conviertan en pan. Hubiera sido fácil para el Señor agarrar y decir que esas piedras se conviertan en pan. De esa manera hubiera satisfecho la necesidad que tenía en ese momento. Pero si eso hubiera ocurrido, el recorrido del Señor en la tierra hubiera sido sencillo, pero no fue así. Nuestro Señor escogió el camino de la obediencia para poder mostrarnos cómo nosotros también debemos de caminar en ese camino. Y por eso le dice a Satanás,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es suficiente para poder satisfacer nuestro ser. Toda la palabra de Dios es la única que puede guiarnos, es la única que puede darnos luz, que nos da esperanza, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así como Dios había provisto el maná allá en el desierto cuando no había pan, el mismo Señor seguirá siendo fiel. Podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra de que Él va a proveer, no solamente para nuestra necesidad espiritual, sino también para una necesidad física. Como también Mateo más adelante nos va a narrar y nos va a decir que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todo vendrá por añadidura. Satanás no estuvo satisfecho. Entonces lo lleva a una gran ciudad, a la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate. Y nuevamente utiliza una parte del texto de la palabra y dice: a sus ángeles te encomendá, pues escrito está. Y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás es muy astuto y va a usar la palabra a veces para poder mostrar nuestra conveniencia. A veces buscamos un texto de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. Y a veces cuando el Señor me dice que yo tengo que perdonar, agarro y busco otro texto para poder argumentar lo que yo quiero. Satanás es muy astuto, y hoy en estos días, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque muchos usan la palabra y lo usan para su propia conveniencia, también para su propia gloria. Pero nosotros tenemos que ser como el Señor Jesús. Tenemos que someternos a la palabra de Dios, como dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentaremos al Señor, no tomaremos su nombre en vano. Lo que el Señor le está diciendo es que Él se va a someter al Señor. El Señor se va a someter a su Padre en esta tierra para poder mostrarnos que nosotros también debemos de someternos a la palabra de Dios. El diablo omite muchas cosas con tal de que se pueda hacer como él quisiera. Pero la realidad es que nosotros tenemos que meternos con la palabra del Señor. En lugar de confiar en Dios, el pueblo de Israel allá en el desierto, donde también ellos fueron tentados, ellos chantajeaban a Dios y le decían: Señor, si tú no me das esto, entonces nosotros no hacemos esto. Pero Dios sigue siendo bueno, hermanos, y nosotros no podemos tentar al Señor. A veces nos quejamos, a veces murmuramos, a veces cuestionamos y no le creemos al Señor de poder decir que el Señor está conmigo, no está conmigo. El Señor, ¿por qué me permite que yo pase por estas situaciones? Pero lo que el Señor quiere es que ver cuánto también nosotros podemos confiar en el Señor, cuánto le podemos creer al Señor. Y Satanás no se quedó simplemente con la respuesta del Señor. Lo llevó al monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En esta tercera tentación podemos ver que Satanás ofrece todo, y ofrece todo, claro, puede ofrecerla, porque cuando en Génesis el hombre pecó, le terminó otorgando todo a Satanás. Y podemos ahora, Satanás ofrece muchísimas cosas. Satanás ofrece gloria, Satanás ofrece riqueza, Satanás ofrece satisfacción en un sentido de que satisfacer nuestros deseos. Satanás ofrece muchas cosas que este mundo nos da con tal de que nosotros no busquemos al Señor, con tal de que nosotros no nos sometamos a la voluntad de Dios. Nos llena con sus mentiras para poder tratar de engañarnos a nosotros, de hacernos pensar que todo lo que este mundo nos ofrece está muy bien. Hay cosas muy buenas en este mundo, pero lo más importante está allá en los cielos, está con nuestro Señor Jesús, es todo lo que Él nos ofrece. Y por eso el Señor responde rápidamente y le dice:
vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Hermanos, nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios. Nosotros no debemos de tomar el camino más fácil y dejar de un lado la obediencia a la palabra y ser engañados por el diablo. No nos dejemos engañar por el diablo, sino que más bien busquemos en la palabra del Señor y pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a salir airoso de la tentación. Señor, ayúdame a solamente a ti glorificarte. Señor, ayúdame solamente a ti servirte. Señor, ayúdame a someter mi voluntad a tu voluntad, Señor. Señor, ayúdame que cuando sea tentado, tú rápidamente también proveas para mí la salida. Señor, ayúdame a poder creer tu palabra y para poder llenar mi vida, Señor, porque necesitamos de Cristo, necesitamos de Él, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos en todo momento que el Señor llene nuestros corazones. Solamente Él es el único que puede llenarnos, solamente Él es el único que puede comprendernos, solamente Él es el único que puede proveer la salida en medio de la tentación, porque Él nos comprende, porque Él nos entiende, porque Él sabe lo que significa ser tentado, porque Él sabe lo que significa estar en un momento en el cual la tentación está tan fuerte, pero gracias a Dios, porque Él es Dios, Él venció la tentación y ahora nos ofrece también esa salida también a nosotros. El Señor venció y esa victoria también es nuestra, pero tenemos que someternos a nuestro Dios, tenemos que someternos a su palabra y seguir tomando el ejemplo de Cristo, de ser obedientes hasta el final, de someternos a Él. Y cuando nos sometamos y vivamos para Él, lo iremos conociendo cada vez más y más, y poder en su momento, cuando Él vuelva, estar con Él por toda la eternidad. Amado hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en un siguiente devocional.